Ahí está. Hoy estamos acá en un nuevo programa, en un nuevo compartido. Tenemos una gran amiga del exterior, desde Uruguay, desde la localidad 33. Y hola Adriana, ¿cómo estás? Qué alegría tenerte aquí en nuestro canal de CIM, La Evolución de la Conciencia. Es un gusto compartir contigo hoy. Contanos, Adriana, ¿dónde estás y cuál es tu Hola trabajo? Carla, qué divino, gracias. Gracias por recibirme en la casa de ustedes. Bueno, me encuentro en Uruguay, bien decías, soy de 33, que es una ciudad de Uruguay, y ahora estoy en Paso de los Toros. Capaz que le llame la atención estos nombres, ¿no? Qué 33 es un hermoso. número muy especial, y ahora me Muy encuentro en la especial, ciudad de Paso de los Toros. Sí. muy divino, sí, sí, muy, muy divino, sí. Y gracias por recibirme en la casa de ustedes. La verdad que es un gusto compartir y hablar con gente que habla nuestro mismo idioma, ¿no? Y cuando hablo de idioma es hablar de esto que tiene que ver con las terapias. La verdad que es un gusto. A nosotros nos encanta, estamos muy orgullosos de poder tenerte, de poder compartir, de poder hablar todas estas cosas sobre energías, sobre todas estas terapias que es maravilloso para nuestro ser. Y Adriana, y contanos cuál es tu trabajo hoy. Bueno, mi trabajo, además de tener un trabajo convencional, como todo el mundo, ¿no? Bueno, tengo un programa de televisión a su vez y me dedico a algo más, que son las terapias alternativas, las terapias holísticas. Bueno, yo hace años que estoy con las terapias, comencé con registros akáshicos, luego fui incursionando en diferentes terapias, entre otras, biodescodificación, constelaciones familiares, Reiki, regresiones, bueno, después barras de Access, que ya es más físico, ¿no? Claro. Después el área de los masajes, bueno, todo eso. Y esto me ha permitido llevar mi consultorio virtualmente, porque sabemos que hoy el tema de las comunicaciones nos acerca mucho más y nos acerca a aquellas personas que tal vez no pueden moverse de su casa y nosotros ingresamos a su casa a través de esta herramienta que es Internet, como lo estamos haciendo ahora, Carla. Nos encanta porque las personas tienen un montón de panoramas diferentes donde pueden acceder y hacer un montón de cosas, la verdad que es increíble. La verdad que Lo repito, maravilloso. ¿Y lo repito cómo acá. podés hacer el seguimiento, ¿no? De la persona, de la terapia que comenzás a hacer? ¿Cómo vas incursionando y viviendo diferentes realidades? Porque cada persona tiene una realidad diferente y traemos Claro. tanta historia detrás, no solamente de nuestra vida, sino de nuestros ancestros, y cómo vas Claro, destapando ese gran baúl. claro, sí, sí. Adriana, sabemos que tienes una gran conexión con los seres trascendidos desde tus terapias y ¿podrías hablarnos un poco sobre esto, de cómo comenzaste a interesarte en estos temas, sobre la conexión, sobre todas esas cosas? ¿Cuál es la clave para establecer esa conexión con esos seres? Mira, esto comenzó desde muy pequeña, tuve conexión y no lo entendía hasta hace algunos años. Al principio me daba un poco de miedo, como todo, un poco de Sí, temor, porque no lo entendía, no sabía para qué había llegado esto a mi vida, que era algo que lo traía de forma innata. O sea, yo me puedo adelantar, puedo ver a través de una persona si está por trascender o no, y lo hago a través de los sueños, pero también ya voy captando la energía de esa persona. Y a través de los registros, cuando comencé en este mundo llamado registros akáshicos, como ahí pude visualizar y me pude dar cuenta por qué y para qué llegaba esta clase de información, y ahí como que la pude procesar y ahí como que la pude incorporar a mí de forma positiva. ¿Por qué digo de forma positiva, no? Porque todos claro, le tememos a la muerte, todos pensamos que, bueno,
después de la muerte no hay nada más, se termina. Claro, Y gracias a los registros puedo conectar a través de esas personas fallecidas, puedo conectar con ese familiar que, por ejemplo, quedó en este plano y quiere saber sobre esa mamá, ese papá o ese abuelo que por ahí trascendió y ya no está en este plano, y puedo hacer la conexión entre ellos, ¿no? También claro, lo que me ha pasado es con gente que por ahí se ha quitado la vida, y los sí, familiares quedan muy preocupados acá por saber dónde está, porque hay ese mito que se dice que la persona, bueno, que sucede esto, eh, no se va a un mejor lugar. Y nada que ver. claro, Yo puedo conectar con su energía y puedo conectar con la energía de ese lugar que está. Y la claro, verdad que es claro. un lugar hermoso, no es aquello que se dice que por ahí es el infierno, como nos han Claro, pintado. todos asocian la muerte con el cielo y con el infierno y se hace todo un panorama donde uno no entiende, por ahí uno no sabe y es tan lindo poder conectar con esos seres que esto es mucho más que unos registros akáshicos, es como que te conecta con todas otras clases de divinidades, de otros seres. Que inclusive no tiene que ver con las personas, ¿no? Porque hay gente que se ha acercado a mí eh, y quiere saber por su mascota, por ese ser que a esa persona acompañó durante muchos años, y esa mascota trasciende y también existe esa conexión. Yo puedo sentir la Amén. vibración y la energía de esa mascota que por ahí no está más en este plano. Entonces es una conexión maravillosa, y lo sanador y la paz que te trae no solamente a nosotros como terapeutas, sino a la persona que viene, que llega a nosotros a hacer la consulta, Carla. Claro, porque una vez que vos entregás, liberás esa información, los mismos guías te van enviando esa información directa para sanarte a vos y para sanar a los pacientes que consultan, Ay, para entregarte esa energía también de cómo vos estás trabajando con todas estas cosas, ellos también te acompañan y te dedican ese momento para fortalecerte, para guiarte y para también sanarte a través de todo esto. ¿y cuántos mensajes pueden llegar a través, ¿no?, de esta conexión? A veces quedan cosas inconclusas entre los seres, por ejemplo, nuestros familiares que trascienden, y me quedó algo pendiente con esa persona que ya no está más en este plano. Y a través de esta Claro, conexión podemos hacer ese nexo para que llegue ese mensaje que por ahí no se pudo decir, o esa palabra, o eso que quedó pendiente decirle a la persona que queda acá, en este mundo, ¿no? claro, yo te entiendo un montón desde tu parte de lo que me estás contando, conecto un montón contigo porque a mí me pasa exactamente igual, de que abrís los registros y podés ver esas personas, esas energías que trascendieron y también lo mismo que vos me contás a través de los sueños, a través de mensajes, a través de canalizaciones y es muy, muy hermoso. Y no deja de impactarte cada vez que pasa, cada vez te sorprende más. Claro, porque somos terrenales, o sea, nuestra mente siempre está, nuestra cabeza siempre está. Y a medida que vamos transitando este camino, la cabeza sigue estando, ¿no? Sí, Y poder después como reafirmar lo que dijiste, lo que sentiste, lo que pudiste ver, que la persona te haga esa devolución, decís, ¡pah! Qué paz y qué bueno, tranquilidad te da, que es algo certero, ¿no? Que por ahí no le metiste sí. la cabeza. Sí, es como que vos estás en el plano terrenal, pero es como que sos más de arriba que de acá abajo. Es como que vivís como en armonía, como en paz, como flotando, como nada está en desequilibrio cuando todo pasa de esta manera. Sí, es maravilloso. Es Sí, después que lo entendés, que lo procesás y que lo ves de otro lado y no del lado del temor, de esas bajas energías, de esas bajas frecuencias,
ahí todo se torna maravilloso, o sea, porque expandís y el compartir tal vez con esas personas que por ahí se quedaron con eso pendiente y esa Claro. preocupación que le genera, esa cosa, ese malestar que te genera, y poder llevarle esta herramienta o poder llevarle estas vivencias es muy sanador y sobre todo te da paz, ¿no? La paz esa que tanto necesitamos muchas veces en el transcurso de nuestra vida y en las diferentes etapas de la vida, ¿no? Y sobre todo cuando parte de un familiar muy querido o un amigo muy querido, ¿no? Saber sobre ese familiar que ha trascendido y poder llegar al fondo del asunto y poder tener esa información clara de que, porque ellos mismos te transmiten cómo están, qué es lo que sienten, están al pendiente de las personas, desde sus familiares hasta todos sus conocidos, las personas que trascendieron, y es gratificante poder eh, recibir toda esa paz, todos esos mensajes Y, desde ellos. y sentir la energía del lugar donde están, porque me ha pasado, recuerdo uno de los primeros casos que me pasó, que después que tomé conciencia, ¿no? De este don que tengo, una muchacha que llegó a mí, Sí, joven ella, porque tenía 30 y poquitos años, y su esposo con 37 años falleció. Entonces, sí, ella hacía un año que se sentía muy mal porque le preocupaba saber dónde su esposo estaba, si estaba bien, cómo se sentía, cómo estaba la vibración de esa persona. sí. Entonces, ahí cuando comienzo a canalizar y a sentir la energía de su esposo trascendido, le comienzo a decir que el esposo se encontraba en esas flores blancas. Le comencé a describir las flores, Sí. cómo eran, el lugar y todo lo demás. Y ahí ella suspira y me dice, es mi jardín. O sea, estaba en el balcón, ella vivía en un edificio de apartamentos, no sé, en un quinto piso creo que era, y ella tenía en el balcón, ahí como su jardincito, sus macetas y todo, y tenía muchas flores blancas. Y ahí se encontraba esa persona, o sea, ese ser que ya había trascendido, ¿no? No Entonces lo fue puedo algo, creer. sí, La verdad que es increíble, increíble todas estas anécdotas, hermoso, la verdad, poder, y cómo es como vos conectás, empezás a recibir esa información directa, canalizada, en qué momentos te sucede o es al instante que te llega esa información. sí, es a través de la pregunta. Generalmente lo hacemos en alguna sesión, que puede ser una sesión grabada a través de preguntas que me hace la persona, y siempre con algo de registros, ¿no? Con algo así. Entonces ahí yo me conecto y a través de la pregunta que la persona me hace, ya comienzo a canalizar y es de forma inmediata, porque algo que nos sucede Instantáneo. es que Sí, nosotros antes, no es en este momento, por ejemplo, ahora que estamos en la entrevista, no es sí, planificada la entrevista para este momento, o sea, ya mucho antes, meses sí, antes, como que ya sí, planificamos, porque ya traemos toda la información desde antes de nacer. Entonces, ya toda claro. la información está. Entonces, al Qué momento que yo me hermoso. conecto con la pregunta y la persona, ahí comienza como a llegar la información, comienzo a recibir la energía de la persona. Muchas veces no veo con claridad el rostro de la persona, pero sí puedo ver su complexión física, algunos rasgos que tenga esa persona. Y en otros casos sí, se me aparece tal cual, así empiezo a describir toda la persona y me dicen sí, y después me muestran la fotografía y es tal cual, tal cual. Ay, no, qué hermoso, la verdad. Y también poder recibir mensajes de sus propios guías de las personas, de los guías de ellos, quiénes son, quiénes les hablan. Eso también es muy, muy hermoso saber qué guías nos acompañan, todos esos seres que están en nuestras vidas. Que muchas veces esos seres trascendidos, esos seres que, bueno, ya partieron, se tornan después nuestros guías, porque están a nuestro lado y
y a veces se nos presentan, como lo vemos en las redes sociales, ¿no? A través de una pluma, a través de un colibrí, a través de mensajes, se encienden las luces y nosotros le tememos a eso porque, bueno, somos seres Claro, pensantes, ¿no? Le ponemos la razón. Pero cuando uno ya comienza en este espacio y con todo esto, entendés todos los mensajes, comenzás a ver esos claro, mensajes de otra manera y esa conexión que te provoca, ¿no? Que esa sí, persona que trascendió ya es tu guía y te está mostrando el camino, y que lo podés sentir en el hombro, a veces sentís que te tocan el hombro, una pierna, te tocan la espalda, que te hablan, te das vuelta y no ves a nadie, y está su presencia, porque se forma como ese maestro, luego se torna en tu vida, ¿no? claro. Hermoso, la verdad, porque a veces las personas tienden a asustarte. Por ejemplo, vos le decías a una persona, ¿sabés que puedo conectar con la persona, tu familiar, y recibir esa información para la otra persona? Puede ser que le asuste, pero en realidad los mensajes vienen como de forma de luz y no de oscuridad. Tal cual, es así. Claro, lo que pasa es que la persona, al ser un ser racional, nosotros le metemos cabeza y siempre tendemos a buscar como esa cosa de negativa, que va por ese lado, de oscuridad, pero no, siempre que llegan mensajes con esta vibración, siempre van a ser maravillosos los mensajes. Y ahí, después que pasás a hacer como esa apertura, digamos, ya se disipan los miedos, porque comenzás a Claro, entender ese otro lado, que es maravilloso, ¿no? Y es todo amor y paz de ese otro todo lado. amor y paz. Sí, Exactamente. Donde hay luz, no hay oscuridad. Ese es el dicho que dicen en los registros. sí, hermoso. Adriana, ¿cómo crees? Te voy a hacer una consulta. ¿Cómo crees que la energía de las personas puede influir en nuestra vida cotidiana? Uf, influye muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cómo se nos va pegando, entre comillas, esa energía, ¿no? Al correr del día tenemos contacto con muchos seres, muchas personas. Ya sea, bueno, salimos de nuestra casa y nos cruzamos con el vecino, vamos, por ejemplo, a un negocio a comprar algo, Claro, ya tenemos la energía de esas otras personas y ni te digo si vamos a un concierto o vamos a un shopping donde hay muchas, muchas personas y ahí tomamos contacto con esas energías, que son variadísimas. Al igual que, por ejemplo, yo si tengo una taza de té, compro un sobrecito de té, ese té ha pasado por muchas manos y esas manos tienen claro, energías. Entonces, claro, ¿cuánta energía? Es lo mismo que yo también hago en este camino. Me llegó la información que yo tenía que elaborar mis propias velas, porque trabajo sí, con Reiki. Entonces, se utiliza en Reiki mucha, mucha vela, ¿no? Y entonces me llegó la información, no compres más velas, empezá a elaborarlas tú. ¿Por qué? Porque esa vela, esos materiales pasan por muchísimas manos, pero esas manos tienen energías, o sea, yo le pongo mi impronta, le pongo según mi estado de ánimo que tengo en ese momento. Por ejemplo, no me gusta mi trabajo, y bien lo dice la palabra, traba abajo, no me Eh, gusta, lo, lo vi y en lo hago una publicación, eso, trabajo, ¿ves? Qué claro. hermoso. Las Somos muy palabras tienen parecidos. poder. Te iba a preguntar, ¿cómo entonces no hay nada mejor que elaborar nuestros propios productos, por ejemplo, como las velas, así como también descontaminar el agua, todas esas cosas, La eh, comida. Cuando compras, la por ejemplo, comida comida. elaborada, ¿cuántas manos pasaron? No solamente, bueno, cultivaron ese producto, ese ingrediente en la tierra, tal vez lo plantó una persona que por ahí no estaba ni ahí con la semilla que estaba plantando en ese momento. Después, al cosechar, esa persona estaba enojadísima, por ejemplo, con su esposa, no sé,
todo eso se Sí, transmite. Luego elaborar el alimento, si la persona que sí. elabora el alimento está mal, también se transmite y vos estás consumiendo todas esas energías por todas esas manos que pasaron por esas diferentes personas, ¿no? Claro, por ejemplo, si vas a un supermercado y, por ejemplo, te compras un botellón de agua y Uf, esa agua está ha pasado por diferentes transiciones también. Entonces, lo más, igual que con la fruta, hacer un tipo de limpieza, o sea, no hay nada mejor que lo podamos hacer nosotros con todas las cosas que nos rodea para que esa energía no nos contamine a nosotros mismos. Y eso pasa también a través de los registros akáshicos. Por ejemplo, si nosotros buscamos a una terapeuta, por ejemplo, y esa terapeuta también puede llegar a influir su energía con registros, porque a veces los mensajes pueden venir erróneos o equivocar alguna información a través de la misma energía de las personas. tal cual. Si habrá que cuidarse, entre comillas, de quién accede a mi lugar sagrado. No cualquier Claro, persona está preparada para abrirme o hacerme una lectura de registros, porque los registros es un lugar muy sagrado, o sea, están entrando no solamente a mi cuerpo, sino que están entrando a mi alma, toda la información que tengo grabada por diferentes vidas. O sea, entonces al momento de elegir un terapeuta para hacer una lectura o cualquier otra sí, clase de terapia, ¿no? Tengo que ver cómo está vibrando esa persona, qué me claro. genera. Yo a veces, bueno, tengo una intuición que me guía y, por ejemplo, yo estoy navegando, por ejemplo, en las redes y por ahí veo esas personas que por ejemplo, hacen registros akáshicos, pero también hacen esas cosas como brujería, ocultismo, todas esas cosas y como que esa energía, si la llevas a los registros akáshicos, puede ser también que sea muy contaminante y que perjudique también nuestra información, nuestra alma, ¿no? Y también con lo que dice la otra persona, hay que ver primero, indagar un poquito antes sobre esa persona que yo voy a ir a consultar, mirar sus redes, a ver qué publica, porque muchas veces tiende, como dices tú, a como a juntar cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Aquello oscuro Sí. con la luz. Entonces, hay que tener un poco de cuidado al momento que voy a tomar una consulta. Están ingresando en mi lugar más sagrado, que es mi ser, mi alma, ¿no? Claro. Eh, y vos ya sabemos cómo abordás entonces tus registros akáshicos que son completamente luz. Contanos un poquito más sobre los registros, cuáles son tus experiencias más profundas. He tenido muchas y sobre todo cuando trabajamos en uno mismo, cuando me Sí, toca tener algún mensaje para mí, creo que son las vivencias que te mueven muchísimo, muchísimo. Cuando hago una pregunta sobre algo que quiero saber para mí, ¿no? Y después todos esos mensajes que te llegan. Por ejemplo, que se acerca gente a tu vida, que vos decís, bueno, me ha pasado, además yo doy cursos de registros akáshicos, soy formadora en esta herramienta y me ha pasado claro. que se me ha acercado gente que digo, ¡pam!, del otro lado del mundo, llegan a mí y resulta que esa persona también deja un mensaje, porque a través de esa canalización, a través de esa apertura y lectura de registros akáshicos, vienen mensajes para mí. Y es Claro, maravilloso poderte conectar, porque los registros uno dice, ay, voy a saber información de mis vidas pasadas. No, es mucho más, porque a través de los registros podés aprender o volver a reconectarte con cosas o, por ejemplo, materias en cuanto a idiomas. Me ha pasado
de sí. Mm, canalizar o abrir los registros akáshicos y conectar con un idioma y hablar mirá, en ese momento ese idioma y después digo, en la forma consciente digo, no, pero si yo nunca estudié tal o cual lengua y sin embargo me lo hablo perfectamente. me ha Después pasado cantar, que, sí, me ha pasado a mí también lo que vos decís, es muy interesante porque eh, a veces, por ejemplo, cuando hablo, me viene un mensaje y hay otro idioma y eso yo no lo entendía, no lo comprendía porque era como otro, como, como muy diferente. Es muy hermoso. y muchas veces no tenés como la traducción, o sea, está dentro de ti, sabés lo que es y todo, pero Esto- no eso, podés está, transmitirlo a la otra persona qué significa, o sea, le podés decir tal, pero no encontrás muchas veces la palabra o de claro, conocer lugares a través de los registros. O sea, nosotros viajamos por todo el mundo y viajamos fuera del planeta Tierra, ¿no? Porque podemos ver otras constelaciones, tenemos contacto con otros seres, eh, los llamados seres extraterrestres, sí. que Te hago podemos una tener consulta. contacto con esos lugares. Sí, te hago una consulta. Esto que me decís, por ejemplo, que podemos tener contacto con otros seres, podemos viajar, ¿esto se le denomina más o menos, porque yo estoy muy emparentada con eso, me encanta la verdad porque me pasa involuntariamente. ¿Esto se llama viajes astrales, puede ser? Sí, podés tener un viaje astral, que muchas veces no es necesario dormir para tener un viaje astral. Muchas veces estamos acá y lo podemos asociar como ese déjà vu que mucha gente lo llama comúnmente, el déjà vu ese que decimos, pero yo ya estuve acá, ya viví esto. Sí, pueden ser recuerdos que traemos, porque antes de nacer nosotros ya hacemos un pacto álmico y ya traemos toda la información que vamos a vivir en esta vida. O sea, yo ya sé que hoy, a tal hora, iba a tener esta entrevista contigo, Carla, antes de nacer, Sí, porque ya es como que está todo escrito y ya está todo dicho y no, tenemos toda la información, pero a medida que vamos creciendo en esta vida, que vamos creciendo en sociedad, esos recuerdos se van olvidando. Y también pueden claro, ser viajes astrales, esos viajes que claro. nosotros decimos, pero ya estuve en este lugar, ya lo viví. Sí, tal cual, ya lo viví y puedo salir del planeta Tierra y viajar. Es hermoso, la verdad que lo que contás es tan hermoso porque hay tantas anécdotas, tantas experiencias que podemos hablarlo, no sé, un día entero de tantas cosas que hay. Y los Es tan seres que nos lindo. acompañan, o sea, todos tenemos un ángel de la guarda, como nos decían nuestras abuelas, pero hay más de un ángel. Hay maestros, guías, seres de luz que están en este momento, estamos rodeadas de seres, tanto tus seres que te guían a ti como mis seres. Y muchas veces, cuando pasamos en la vida por diferentes situaciones o momentos especiales, ya sea en nuestro nacimiento, ya vienen esos seres. Pero Claro, luego, por ejemplo, cuando vamos a dar a luz, que tenemos nuestro primer hijo, nuestros hijos, ahí se suman seres que nos sí, van a asistir en ese proceso. Con una canalización en registros akáshicos, también se te van a acercar nuevos seres que van a estar contigo para asistirte en este momento. Y me ha pasado que en ciertas meditaciones en cada clase que yo doy de registros, en esta formación que estoy haciendo desde el año pasado, también llegan sí. seres y tienen que ver con seres de otros lugares que no Sí, son de acá, de este plano, sino que son seres trascendidos, pero a su vez tienen que ver con diferentes civilizaciones. Y ustedes ahí en Argentina tienen muchísimo. Ayer, por ejemplo, me pasó con una chica que comenzó a hacer la formación en registros akáshicos en el curso y es la primera vez que está en la clase. Luego de finalizada la clase, ella mandó al grupo fotografías de Catamarca. Y resulta sí, que cuando vi esas fotografías, me invadió la emoción y comencé a llorar, a llorar, a llorar,
porque conecté con ese lugar. O sea, yo ya estuve en ese lugar y ya en una de mis Claro, vidas ya viví en ese lugar y pude conectar claro. con todos esos ancestros y todos esos seres que hay en Catamarca, ¿no? Es Qué maravilloso. hermoso. Es maravilloso, la verdad que es increíble. Yo tuve una experiencia hace unos días, que te voy a contar que nadie lo sabe todavía, pero me da como de contarte, porque tuve un sueño donde, donde había una nave extraterrestre, y yo entré a esa nave y me atendió una figura con todo un traje azul y la cara no era una cara así como normal, era como un león. Y yo cuando me despierto, bueno, habían más sucesos que me mostraban, que es muy interesante, es como que nos quieren ayudar todas esas civilizaciones a avanzar en la humanidad y un montón de cosas, todos los lugares que habían, como que tenían lugares acá en nuestro planeta donde ellos podían venir como a escondites, algo así. Y cuando yo me despierto me di cuenta de que tuve ese sueño y empiezo a buscar esa información y cuando yo empiezo a buscar, porque no estoy informada, me aparece toda la información. Tal cual, Carla, es así. A mí me pasa que ahora, por ejemplo, yo conecto con los pleyadianos, que es una civilización de muchos milenios, han estado en, esta, en esta dimensión, digamos, y ellos también son seres trascendidos que son muy inteligentes y hacen conexión con los seres de esta tierra, de este planeta, que tienen inteligencia, por ejemplo, la inteligencia artificial, todo esto que tiene que ver con las herramientas y los avances tecnológicos, muchas veces lo vemos como nefasto, pero no. O sea, tienen que ver con ellos, con esa Sí, civilización que es muy avanzada y que nos está claro, ayudando en este momento a incorporar todo esto que nos está ayudando. Pero lamentablemente hay seres que piensan de forma racional y buscan el capitalismo y que están usando sí. estas herramientas con otro fin. Claro, Entonces, yo a veces pienso, por ejemplo, ¿por qué se la agarran tanto con la inteligencia artificial, con todas esas cosas, si eso ya se implementó para una ayuda para nosotros, porque podemos usarlo, podemos crear diferentes ámbitos, nos hace, o sea, de todos modos nos ayuda, pero algunas personas están como en contra de todo sí, eso. tal cual. Y nosotros somos inteligencia artificial, o sea, si nosotros nos pensamos que de antes de nacer tenemos toda la información y somos capaces de hablar cientos de lenguas, cientos de idiomas, tenemos toda una biblioteca enorme de conocimientos por las diferentes vidas que hemos vivido, ya sabemos todo. O sea, nosotros somos inteligencia artificial, lo que pasa es que nosotros pensamos, o sea, utilizamos la cabeza, pero si nos conectamos con nuestro sentir, con nuestro ser al momento de usar esa herramienta, es maravilloso, o sea, podemos llegar a lugares inimaginables y a cuántos seres, a cuántas vidas y almas podemos ayudar a trascender en este camino y a ser mejores personas, ¿no? Que todo eso Tal, tal queremos tal cual. Tal cual. Te iba a preguntar, ¿vos podés conectar con esa información, por ejemplo, de cómo fueron creados los seres humanos? ¿Ellos te han mandado esa información? ¿Te han dicho, te han contado algo? Porque a veces estamos un poco confundidos. Por ejemplo, que Dios creó la tierra, eso sí, también, pero también están todos estos seres que también interactuaron. Es como un cúmulo de energía que ahí es como decir el Big Bang. O sea, es como una gran explosión, pero no explosión así de fuego, de que destrucción, sino de energía. Es un cúmulo de energía de diferentes seres, diferentes civilizaciones.
que llegaron y ahí se comenzó a formar lo que hoy somos, porque no tenemos, o sea, 2000 años de vida nosotros, los humanos, las Claro, personas. nuestra alma fue trascendiendo vida tras vida, tenemos un montón de vidas. Totalmente. Y Eh, muchos de nosotros somos almas viejas, o sea que ya estamos en el último tironcito, que luego sí, ya está. O sea, nos vamos a volver energía y vamos a quedar ahí, claro, ¿no? claro. Porque somos Y almas vos, viejas. sí, exactamente. Y vos decís entonces que cuando se produjo toda esa energía, también se crearon, o sea, nosotros los humanos y también los otros seres, o los otros seres ya Ya existieran desde antes. estaban. Ellos vinieron como a ayudarnos a nosotros. Por eso, esta cosa de las pirámides, esta cosa de las naves espaciales, que, o sea, ya las civilizaciones ya las sabían. O sea, por eso que en Perú podés ver, en Egipto podés ver las mismas imágenes, porque ya la información estaba y era a través de esos seres que venían desde fuera de nuestro planeta, que son seres pero Claro. súper evolucionados. La verdad que es increíble y poder conectar con ellos, poder ver su rostro, poder ver cómo son la característica que tienen, cómo interactúan. Ahora me parece que en estos tiempos están interactuando más con los seres porque hay como una evolución más profunda con nosotros. Sí, totalmente. Y están hasta en las meditaciones. Bueno, te contaba que a través de ciertas meditaciones ellos se me paran como acá y detrás y están. Inclusive en una de las meditaciones, que fue una sintonización en registros akáshicos, tenía 4 seres Sí. pleyadianos que estaban junto a mí asistiéndome en esa sintonización donde 15 personas iban a iniciarse en esta herramienta de registros. Entonces, Ujú. ¿hasta dónde llega esa conexión y esa energía tan especial de esos seres, ¿no? Que están fuera de nuestro planeta? Sí. Yo a veces, a mi principio de cuando comencé, tenía como miedo, tenía como que todas esas cosas como que me producían miedo, pero en realidad no, en realidad me producían como paz, energía, pero después cuando empecé a aceptarlo, a aceptarlo, a integrar todas estas cosas, es como que ya es como algo más natural, Claro, porque porque al forma parte principio, ya de nuestro mundo, de nuestro universo interno. Porque, ¿qué pasa con los seres humanos? ¿Qué pasa con las personas? Tememos a lo desconocido o a eso que nos impusieron, a esa información que nos dijeron, no, mira, esto es blanco o esto es negro. No, no es blanco ni es negro, o sea, tiene diferentes matices y cada uno tiene el potencial de poder ver esos matices, ¿no? Lo que pasa es que estamos claro, como anulados o apagados por esos, por la sociedad misma que nos va imponiendo eso y nos va queriendo como acallar el sentir. Nos pone todo acá claro, en la cabeza, nos da todo digerido, pero nos desconecta de nuestro ser, que es acá donde está toda la información. claro. Bueno, es igual que, por ejemplo, cuando pasa que un ser querido se fallece y nosotros pensamos que no va a estar más y que nos ponemos tristes y al final no reconocemos la muerte como que es como un paso más hacia la vida. O sea, no es como una muerte, sino que pasa a otra vida, como que trasciende, o sea, no es que deja de existir, sigue teniendo esa conexión con nosotros. Claro, porque lo que muere es el cuerpo. Mira, te cuento, bueno, en Latinoamérica, cómo vivimos el proceso de la muerte, ¿no? Lo lloramos. Sí, Yo me fui un año a vivir a África, al Congo, y resulta que ahí pude convivir, bueno, con toda la gente local, vivir con su cultura, compartir su cultura, su idiosincrasia y todo lo demás. Ellos, cada funeral dura 2 días cada funeral. Y ellos lo viven como lo vivió la persona. Por ejemplo, si una persona era muy espiritual, bueno, esos 2 días conviven con el cuerpo de la persona
haciendo rituales espirituales. Si esa persona, por ejemplo, le gustaba el alcohol, esos 2 días lo comparten con el alcohol, pero todo con alegría, ¿no? Todo, no se llora allí, se vive con alegría porque ellos dicen que la persona, lo que muere es el físico, y, o sea, Claro, el ser, el alma, el espíritu va a seguir estando, y por eso le hacen honor. Y por eso vemos que en ciertos países o en ciertas culturas lo viven de forma diferente a la nuestra, que nosotros siempre vamos claro. al sentimiento, esa cosa de dolor, de llanto, que es todo nefasto y que son creencias que nos impusieron. Y por ejemplo, cuando nosotros nos abocamos desde la alegría y no desde el sufrimiento a eso, y también desde elevarle las oraciones y hacerle todo lo que a ellos les gusta, es como que a ellos les ayuda un montón también para despegar de acá de la tierra e ir a su lugar donde perteneció o ser luz. Es como que nuestras, nuestras súplicas o nuestras oraciones es como que los ayudan a ellos Sí, pero nos pasa, las cosas que le dedicamos. a los reikistas, por ejemplo, de asistir en ese momento tan especial donde ya sabemos que la persona va a partir, pero va a partir de forma espiritual, o sea, va a seguir estando, pero es el cuerpo que, bueno, que fallece, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que trabajar mucho con la familia, asistir a esa familia que lo está como anclando acá a la parte terrenal y esa persona está sufriendo y a veces no es un día de Claro, sufrimiento, son meses y a veces años de sufrimiento que está anclada acá a este mundo material porque la claro, familia no lo deja trascender. claro, es como que el mismo sufrimiento que nos produce a nosotros es como que los ancla a ellos a quedarse, a no poder elevarse. Y está bien que nosotros primero lo aceptemos, como que lo aceptemos y que lo reconozcamos y que entendamos que también requiere dolor y sufrimiento, pero también entendamos que es un proceso. Es un proceso. Es que cada cosa en nuestra vida es un proceso. No somos los mismos de hace, bueno, desde ayer hemos tenido una transformación, un proceso. Hoy ya somos diferentes y mañana vamos a ser más diferentes porque estamos viviendo un proceso muy Todo es un especial. A mí esta palabra como que me orgullece porque lo que vos decís, porque, por ejemplo, yo soy un poco nueva con todas estas cosas y es como que mi vida es como un proceso. Todo va avanzando según su medida, según su tiempo, según sus cosas y es muy lindo. Lo permanente es el cambio, estamos cambiando permanentemente, permanentemente. Y si nosotros podemos conectarnos con nosotros mismos, hacer un espacio interior todos los días, ¿cuánto podemos descubrir y llegar a lugares inimaginables? Porque la información Claro. está todo dentro nuestro, ya traemos toda esa información. Y poder conectar con ese espacio, eso nos expande aún más. Está hermoso, está divino. Te quería consultar ahora sobre un nuevo tema que te quería consultar sobre el tema de constelaciones. ¿Cuál es tu opinión sobre el resultado que da esta terapia según la que vos has realizado a tus consultantes? Es una herramienta maravillosa que nos conecta justamente con ese ordenar, ese desorden que tenemos en nuestra vida que a veces no entendemos. Y ese orden está más allá, o sea, un pasito más adelante que el amor. Porque hay un señor que creó esta herramienta que se llama Bert Hellinger, que es un alemán, que era médico, pero además trascendió fronteras con esta herramienta porque incluso le fueron sacado su título, le sacaron su título académico, ¿no? De médico, de doctor, justamente por todas estas investigaciones que hizo y por esta herramienta que te ayuda a sanar un montón de cosas. Te da orden. Entonces, al dar orden, tú comienzas a sanar. Un ejemplo, si mi mamá se separó de mi papá,
resulta que mi mamá tiene mucho dolor. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me voy con mi mamá, o sea, como que yo la protejo a mi mamá y como que estoy a la par de mi mamá. Entonces, Claro, ahí yo voy a dejar mi rol de hija. Y al dejar mi rol de hija, estoy ocupando un lugar. O sea, mi sistema familiar está desordenado porque yo estoy ocupando el lugar de papá, de protector, de todo lo demás. Y ahí voy a tener claro. un montón de conflictos en mi vida, ya sea amorosa, laboral, inclusive hasta la alimentación. Puedo tener desórdenes bulímicos, anoréxicos, por ese desorden. Cuando yo veo esa situación y ya hago el ejercicio a través de vincores, como que trabajo, que es con lo que yo trabajo, porque hago constelaciones individuales y este año voy a incursionar ya con los grupos, ahí yo voy a ordenar y voy a ver esa situación que me llevó a que yo ocupara el lugar de papá. Y ahora me pongo en el lugar de hija. Ahí yo vuelvo a ordenar y ahí como que salgo al mundo y ahí como que mi vida vuelve a tomar su rumbo. Ahí vuelvo a ser próspera, ahí vuelvo a ordenar todo eso que estaba desordenado. Es un mundo Claro, maravilloso. Esto es un solo ejemplo, ¿no? cuando vos te das cuenta, o sea, cuando vos ya te das cuenta, cuando lo comprendés, es como que hace el clic, como que hace, como que ya lo entendés y ahí es como cuando ya comienza esa sanación, Tal ¿no? cual, así. Y a veces es de forma automática, porque haces el clic y ahí ya tu vida despegó, ya tu vida cambió y vuelve a ordenarse y te encaminás de cierta manera total, que muchas veces traemos nosotros de nuestro linaje, ya sea femenino, masculino, traemos muchos mandatos y al tomar y a honrar a esas ancestras por ahí, eh, pongo un ejemplo. Yo soy una persona, por ejemplo, que me va mal con las parejas. No puedo tener una pareja estable, siempre estoy unos meses y me separo, pienso que es el amor de mi vida y me separo. Cuando estoy en esa dinámica, que es la constelación, y veo que en mi linaje femenino, todas las mujeres también les pasó lo mismo, hay como cierto mandato. Cuando yo empiezo a ver toda esa situación de mis ancestras y empiezo a honrar y pedirles permiso para hacerlo diferente, ¿qué es decir hacerlo diferente? Es que yo estoy honrando a esas ancestras y estoy pidiendo permiso para que yo poder tener una pareja estable, duradera y que sea, bueno, el tiempo que tenga que ser, pero no esos pocos meses Claro, que era hasta el momento, ¿no? Entonces ahí hago el clic. Ya vi la información, que esa información no me pertenece. La entrego a quien claro, corresponda y a partir de ese momento yo tengo prosperidad en el ámbito amoroso. Ya llega esa claro. pareja que es duradera, que es fiel y todo lo demás. Una consulta, Adriana. Sí, Esto es porque la persona ya se da cuenta, o sea, reconoce y todo, pero cuando llega ese momento donde vos querés avanzar, por ejemplo, en el ámbito del amor, en el ámbito laboral, en cualquier ámbito de tu vida, uno tiene que generar ese proceso de cambio para que todo eso suceda, para darle el permiso, darle ese paso también a nuestra alma, a esos seres también, pero también darnos, o sea, realizar ese trabajo interno a nosotros mismos, querer hacerlo, querer trabajar por nosotros mismos para tal poder cual. ganar eso de lo que queremos hacer. Lo estás diciendo, Carla. Tenemos que querer de forma interna, porque no es solamente decir, yo lo quiero hacer, sí, 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 pero no lo siento, o sea, no hago el proceso interno. Si yo no hago el proceso interno, nada se va a mover en mi vida. Voy a seguir igual. Claro, Entonces, claro. es algo que tenemos que sentirlo y quererlo, como dices tú. Claro, porque por ejemplo, si yo me quiero sanar, por ejemplo, si yo quiero sanarme y por ahí todos mis ámbitos no están acomodados, tengo que empezar.
un equilibrio, por ejemplo, equilibrar lo que no me gusta, empezar a hacer aquellas cosas que has dejado de hacer. O sea, esto requiere de un ordenamiento también de la persona para que todo pueda alinearse en la energía que corresponde. Tal cual, tal cual. Es querer y también darme la oportunidad de dar el paso. O sea, tengo que dar el paso, que muchas veces Sí. no requiere de algo físico, sino que el cambio viene de adentro. Tenemos que Pero a mover algo veces interno. las personas, por ejemplo, a veces están sumidas un poco en el miedo de, por ejemplo, a veces las personas están perdidas y no conocen el rumbo de cuáles, porque algunas personas no conocen todas estas herramientas, todas estas terapias. Por ejemplo, va al psicólogo y no le resuelve nada, pero si uno busca otras herramientas que sean complementarias y espirituales, por ejemplo, cuando ya le nombras a una persona, ya le nombras lo espiritual, es como que corren, como que desaparecen, como que le escapan, o no sé por qué se produce eso en Y la lo que pasa es gente. que eso influye en movimiento. Por ejemplo, ir al médico y me da la pastillita el médico. Es más fácil, porque me dio la pastillita, yo lo que tengo que hacer es abrir la boca, meter la pastilla en la boca y tomarme un traguito de agua y ya está. Y ya por ahí pasa todo el proceso supuestamente, ¿no? Pero cuando yo accedo a una consulta con un terapeuta y voy a hacer algún movimiento espiritual, ya ahí ya implica compromiso. Y es a lo que Claro, tememos nosotros, al compromiso. ¿Cuántas claro, veces por ahí tenemos una pareja y va todo bien, somos noviecitos, no sé qué, y cuando nos habla de comprometernos para tal vez dar el paso al casamiento, ¿qué hacemos? Disparamos. Pongo este ejemplo porque me parece para que les haga el clic y bueno, puedan verlo de esa manera. Entonces en las terapias pasa eso, porque implica compromiso. Y nosotros con las compromiso. terapias no decimos que dejen el tratamiento, sino que lo hagan de forma paralela. O sea, no dejen de ir al Claro. doctor, no dejen de ir al psicólogo, al psiquiatra. No, no. Hagan la terapia de forma paralela. Y ahí ustedes Sino van que, viendo el proceso. claro, para complementarlo, o sea, las terapias alternativas pueden ir acompañadas también de todo su requerimiento médico. No es que tienen que dejar esto y dejar lo otro y abocarte solamente a esto. Tal cual. Es así, Carla. Es un mundo maravilloso, la verdad, hermoso. Bueno, Adriana, por último, es muy emocionante hablar sobre estos temas que enorgullecen a los que consultan, a los que nos llaman, a los que nos miran. Eso enorgullece a nosotros poder hablar de todo esto. La verdad que ¿Qué sí. consejo, sí, qué consejo le darías a alguien que recién está empezando a explorar estos temas de sanación integral de su ser? No temer primero, no tener miedo, porque eso nos paraliza y no nos deja dar ese gran paso. Cuando nosotros pensamos en una terapia que queremos hacer una consulta, no es el momento ese que yo digo, bueno, mañana voy a la consulta. No, ya me vengo preparando meses antes, un tiempo antes. Y Ujú. abrirse a lo desconocido, que decimos que es desconocido, pero nosotros, si vamos a nuestro inconsciente, ya lo conoce, que se animen a dar este paso, que les cambie realmente la vida y darse la oportunidad de conocer estas herramientas que muchas veces no es necesario estar años en una terapia, sino tan solo en una consulta a veces de media hora, 45 minutos, una hora, nos cambia todo y nos hace ver hacia otra dirección y tenemos nueva perspectiva a ese problema que tenemos, que lo llevamos a consulta, ¿no? Así que a no Claro, temer, animarse y no temerle sobre todo al compromiso. me encanta, la verdad, que es muy gratificante poder compartir todas estas experiencias, también encontrarnos con nosotros mismos,
poder experimentar estas terapias, eh, conocer todo lo que se hace acá con nosotros. Nosotros lo podemos ayudar y guiar siempre que lo necesiten, igual que Adriana. Adriana, ¿cómo te pueden contactar las personas? ¿A través de qué páginas? ¿En dónde pueden contactarte? Bueno, tengo varias vías de comunicación. Pueden escribirme a través de WhatsApp, que es, bueno, si me escriben desde Argentina, primero el más 598, que vendría a ser la característica, después 98 832 819. Y bueno, y ahí te voy a pasar todas mis redes para que tú en la publicación luego puedas colocar, porque tengo varias, tengo TikTok, tengo Instagram, tengo Facebook, canales de YouTube, bueno, de diferentes maneras, y para no marear mucho a la gente con tanta información, te lo paso por escrito, así la podemos compartir. Claro. Nosotras estaríamos charlando, no sé, un día entero, pero Sí, bueno, como se hace muy largo, vamos a hacer, quedás invitada para hacer otros compartidos, para lo que sea. Nosotros estamos encantados, la verdad. Estamos muy... igualmente. Yo me siento una... re cómoda con ustedes y la verdad que Sí, estos temas me apasionan. Lo podrán ver, lo podrán sí. percibir, ¿no? Qué mensaje, Adriana, nos dejarías sobre esta nueva humanidad que viene ahora? Eh, ¿Qué mensaje podés aportar para este nuevo cambio, estas nuevas energías? Apertura, sobre todo apertura. Abrir el corazón y dejarme llevar por mi sentir. No meterle tanta cabeza y no dejarme influenciar por gente que por ahí no está vibrando alto. Así que abrir el corazón, escuchar lo que siento, escuchar mi intuición, escuchar ese famoso sexto sentido, escuchar mi corazón. Eso es, tiene que ver escuchar el sexto sentido. Y acá, lo que sentimos acá, eso no se va a equivocar. Es lo justo para cada ser. Así que aprender a eso, a escuchar mi sentir y no tanto mi razón. Y ahí, bueno, me voy a expandir. Gracias, Adriana. Gracias Gracias a ustedes. por compartir todo. Está muy hermoso. Queremos despedirnos desde acá, desde nuestro canal de la evolución de la conciencia. Estamos muy orgullosos de que puedan contactarnos, escribirnos comentarios. Así que bueno, muchas gracias y nos despedimos en un próximo video. Chao. Gracias, Chao, Ad. gracias.